Recording in progress. Bien, ¿cómo están? Buenos días, jóvenes. Continuamos con la temática. En la anterior clase hemos explicado lo que es la glucólisis de glucosa a piruvato. Posteriormente hemos explicado cuando existen condiciones de que hay oxígeno, el piruvato ingresa dentro de la mitocondria. Y este piruvato dentro de la mitocondria o matriz mitocondrial se convierte en acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A es sustrato iniciador del ciclo de Krebs. Y habíamos dicho que cuando la glucosa ingresa, se convierte en piruvato y el piruvato ingresa dentro de la mitocondria, se produce lo que es la glucólisis aeróbica. La glucólisis, para que ocurra la glucólisis aeróbica, tiene que existir oxígeno. La mitocondria trabaja con oxígeno. Todos los procesos que se llevan a cabo en la matriz mitocondrial son dependientes de oxígeno. Y el ciclo de Krebs trabaja, es un proceso de oxidación, entonces necesitamos oxígeno. En este caso, el piruvato se oxida a acetilcoenzima gracias a la enzima piruvato deshidrogenasa, donde les he explicado paso por paso. En esta oxidación se necesita la vitamina B1, se necesita la vitamina B2, a la B3, a la B5 y a la lipoamida. En esas reacciones la B1 descarboxila, la B2 y la B3 oxidorreducen y la B5 aumenta el CoA a la reacción y por ende el piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Este producto desde la glucosa hasta el ciclo de Krebs, el producto final es dióxido de carbono, agua y ATP. El ciclo de Krebs va a ser explicado ya por parte del doctor René González, es otro tema porque hay que explicarlo como ruta anfibólica, tanto catabólica como anabólica, no solamente como generación de energía, sino para su proceso de síntesis de otras moléculas. El día viernes, hoy vamos a terminar con este temario, glucólisis anaeróbica y lanzaderas. Con eso terminaríamos hoy con mi persona y el día viernes pasarían clases con el doctor René González, ¿ya? En el caso de que el piruvato no puede ingresar dentro de la mitocondria, lo que va a ocurrir es que el piruvato, sabemos que la glucólisis de glucosa se convierte, la glucosa se convierte en ácido pirúvico o llamado también piruvato, ¿sí? Aquí está el piruvato, aquí, ¿no? El piruvato. En este caso, la glucosa al convertirse en piruvato, aquí tenemos que es una molécula de 3 carbonos, carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Y la glucosa, como es de 6 átomos de carbono, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, da como producto final 2 moléculas de piruvato, 2 de 6, 2 de 3 átomos, 2 triosas, 2 de 3 átomos de carbono. Y hasta ahí se formaba 2 ATPs, 2 aguas y 2 NAT reducidos. Ese era el producto hasta ahí. 2 NAT reducidos y aparte se formaba 2 moléculas de agua. Entonces, el producto final era 2 ATPs, 2 NAT reducidos, aquí está, ¿no? 2 aguas, 2 NAT reducidos, 2 ATPs y 2 piruvatos. Eso se los he hecho en el esquema, en la pizarra de Zoom, y ahí tenemos esa parte. Una vez que tenemos al piruvato, este piruvato debería ingresar dentro de la mitocondria, como les he explicado, y cuando ingresa dentro de la mitocondria, aquí está la membrana externa, y aquí está la membrana externa, cuando ingresa este piruvato, se podría ir directamente a una ruta metabólica llamado ciclo, convertirse en acetilcoenzima y entrar al ciclo de Krebs.
Y este, mejor vamos a escribir porque mucho tarda este. Y este acetil directamente ingresa a lo que es el ciclo, ¿no? Aquí, el ciclo. Entonces, ya. Esto siempre y cuando dentro de la mitocondria exista oxígeno. Entonces nosotros necesitamos oxígeno para que el piruvato se oxide a acetilcoenzima A. En el caso de que no haya oxígeno, entonces las condiciones no se dan para que el piruvato ingrese. El piruvato no puede ingresar. ¿Qué le ocurre al piruvato o ácido pirúvico? Le va a ocurrir lo que se llama una fermentación láctica. Va a ser un proceso de reducción. Normalmente el piruvato se oxida a acetilcoenzima A y se reduce a lactato. ¿Cómo se reduce? ¿Cómo es este proceso? Fíjense, aquí el piruvato presenta moléculas de hidrógeno. Aquí hay 3 hidrógenos. Aquí también presenta un hidrógeno. Y lo que va a hacer es que el ácido pirúvico o piruvato va a ganar hidrógenos del NAT. ¿De qué NAT? Este NAT que se ha producido en la glucólisis tiene 2 protones. El NAT le va a entregar estos 2 protones, aquí está, estos 2 protones que están aquí, le va a entregar al piruvato. Al entregarle al piruvato, el piruvato, fíjense aquí, en esta parte de aquí, está vacío. Y ahora fíjense, aquí están los 2 protones. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El piruvato se ha reducido, a ácido láctico o lactato. En esta condición, aquí están los 2 hidrógenos, 1 y 2 del NAT. Y el NAT ha perdido estos dos hidrógenos y de reducido ha pasado a NAT oxidado. Entonces, el NAD oxidado se ha convertido en este porque ha perdido los 2 protones. Al perder los 2 protones, aquí está. Entonces, este proceso es un proceso de reducción. En cambio, aquí es un proceso de oxidación. En el caso de este lado, el piruvato se oxida en presencia de oxígeno, se oxida a acetilcoenzima A. Y como el NAT nos generaba 2.5 ATPs, como lo estamos usando, porque normalmente genera 2.5 ATPs, el NAT reducido. Como ya no está reducido, está oxidado, este ya no es molécula que genere energía, entonces hemos perdido a este NAD al convertir al piruvato en lactato. ¿Qué producto nos da una glucólisis anaeróbica? El producto final de una glucólisis anaeróbica sería que una molécula de glucosa se convierte en 2 moléculas de lactato o ácido láctico más solamente 2 ATPs. Después sería más 2 aguas, las aguas siguen nomás, y más 2 nadoxidados. ¿Por qué nadoxidado? Porque ya no tenemos el NAD reducido que nos generaba energía. Este es el producto final de una glucólisis aeróbica y en este caso solamente nosotros generamos 2 ATPs en esta reacción, solamente tenemos 2, nada más. Y eso era lo que les decía. ¿Por qué los 2 ATPs? Aquí están, en esta parte están los 2 ATPs. Normalmente, cuando el piruvato ingresa dentro de la mitocondria, se convierte en acetil y entra al ciclo. Les he explicado que todo ese proceso genera 32 ATPs.
pero en la glucólisis anaeróbica solo se genera 2. ¿Por qué? Porque el NAD ya no nos genera. En esta parte de glucosa piruvato se generaba, como les decía, 2 aguas, 2 NADs, 2 ATPs, pero al perder los NADs solamente 2 aguas, 2 ATPs más 2 lactatos. Y en este caso, aquí de piruvato acetil se genera NAD, se genera dióxido de carbono y el ciclo de Krebs, yo les había dicho que les generaba 10 ATPs. ¿Cómo? Van a verlo con el doctor René González. Entonces, un poquito explicando lo que es esta parte de la glucólisis. Consiste en la degradación de la glucosa en ausencia de oxígeno con la producción de ácido láctico como producto. Normalmente dice la intensidad y rapidez de la demanda cuando hacemos ejercicio. La célula no dispone de suficiente oxígeno para generar ATP, utilizando como sustrato a la glucosa en un proceso químico que produce ácido láctico. Eso ocurre cuando estamos en ejercicio intenso. En ejercicio intenso, la demanda de energía es tanta que consumimos muy rápido a la glucosa y no da tiempo a que haga una glucólisis aeróbica, a pesar que la persona que está haciendo ejercicio respira, tiene oxígeno, pero la demanda es alta. Eso ocurre en un ejercicio prolongado. La glucólisis anaeróbica puede producirse en estados de ejercicio intenso, puede producirse en una condición de hipoxia, por obstrucciones de la vía aérea, por falta de pérdidas masivas de sangre. Al perder glóbulos rojos también perdemos oxígeno, hemoglobina, anemias, etcétera. También puede producirse por un infarto agudo de miocardio. Pero específicamente, ¿qué células podrían si los glóbulos rojos carecen de mitocondria? Esos glóbulos rojos, al no tener mitocondrias, no presentan glóbulos rojos. La glucólisis anaeróbica no puede ser aeróbica y no porque le falte oxígeno, sino porque tiene movemos hasta que formamos glucosa. Esta glucosa nosotros podemos fermentar. La fermentación es un proceso de reducción y esta fermentación en nosotros se llama fermentación láctica en lactato. Entonces no se olviden que la fermentación de la glucosa en nosotros es fermentación láctica. Ocurre en el caso de las levaduras, esta fermentación Recording stopped. o no me han escuchado. Era que me digan, no se le escucha. Sí, la primera se Esa escuchó. sí, ¿Esta me han doctora. Sí, comprendido? esta sí. Ya. Entonces, en esta lo que les quería decir que nosotros fermentamos a la glucosa a ácido láctico. Entonces, la glucosa se puede fermentar a partir del piruvato, convertirse en ácido láctico. ¿Qué significa fermentación? Es un proceso de reducción. ¿Y qué es reducción? ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, doctora. Ya. Ahora es cuando el piruvato gana 2 protones y se convierte en lactato. ¿De dónde saca los 2 protones? Del NAD reducido.
El NAD reducido le dona los 2 protones y se convierte en NAD oxidado y el piruvato se convierte en lactato. Como está ganando los protones, el piruvato se convierte en lactato y el NAD pierde y por eso no tenemos energía en esta parte. Y por ende la glucólisis anaeróbica solo genera 2 ATPs. Entonces, ¿a qué fermentamos nosotros la glucosa? Nosotros fermentamos glucosa a ácido láctico. En cambio, en las levaduras, la fermentación puede ser alcohólica. Aquí les explico. En esta parte, el piruvato de 3 átomos de carbono, mediante una enzima se va a liberar un carbono, ¿sí? Va a liberar un carbono y se va a convertir en acetaldehído. Este acetaldehído va a ganar hidrógeno del NAD y se va a convertir en etanol. Entonces, las levaduras tienen esta enzima que producen y por eso es que, por ejemplo, ¿de dónde sacan el piruvato? Normalmente sacamos de la glucosa. Y esta glucosa se convierte en piruvato. ¿Y de dónde obtenemos nosotros esta glucosa? Por ejemplo, de la uva. La uva es dulce, tiene glucosa y fructosa, ¿no ve? La celulosa tiene glucosa, la maltosa, de la malta tenemos glucosa y glucosa. Y por ende, la maltosa y la sacarosa, que está proviniendo de la caña de azúcar, o de la uva que tiene glucosa y fructosa, por ejemplo, a la uva la podemos convertir en vino. A la maltosa la podemos convertir en cerveza, en bebidas alcohólicas, en whisky, etc. ¿Por qué? Porque esa glucosa se fermenta hasta llegar a etanol. El producto final de la fermentación en las levaduras es el alcohol etílico. En nosotros no existe la enzima y por ende, como carecemos de esta enzima, nosotros no podemos fermentar al piruvato a etanol. En nuestro caso, nosotros fermentamos al piruvato, pero lo fermentamos a ácido láctico. Nosotros también necesitamos glucosa para producir piruvato. Y esta fermentación se llama fermentación láctica. Entonces, en nuestro organismo, la fermentación es láctica y en las levaduras la fermentación es alcohólica y de esa manera podemos obtener las bebidas alcohólicas por fermentación. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, doctora. Bien. ¿Qué diferencias existe entre una glucólisis aeróbica y anaeróbica? Normalmente, y la principal es de que la anaeróbica, el producto final es lactato, no requiere de oxígeno. Esta la anaeróbica solamente ocurre en el citosol, en el citoplasma, y la ganancia de energía es menor, ¿sí? En el caso de la glucólisis aeróbica, sí, la glucosa se convierte en piruvato, el piruvato en acetil y posteriormente ingresa al ciclo de Krebs. Y el producto final de esta glucólisis aeróbica es el dióxido de carbono más agua más ATP. ¿Cuántos ATPs? El producto del dióxido y del agua van a ver con el doctor René González porque tienen que avanzar. Entonces el producto final es 32, completito. Este proceso incluye y necesita tanto una parte se lleva en el citosol hasta piruvato y la otra parte se lleva en la mitocondria. Entonces, la glucólisis aeróbica no solamente ocurre en el citoplasma, sino también en la mitocondria. ¿Por qué? Porque en la matriz mitocondrial se lleva el ciclo de Krebs. Requiere oxígeno fundamentalmente. Si no hay oxígeno, no puede ocurrir lo que es la glucólisis aeróbica. ¿Por qué? Porque necesitamos oxidar al piruvato
y posteriormente a la acetilcoenzima A. Se requiere a una enzima llamada piruvato de deshidrogenasa. Otra diferencia es que en la glucólisis anaeróbica se utiliza las siguientes vitaminas, como la vitamina B1, la B2, la B3, la B5 y la lipoamida. En el caso, este es de la aeróbica. En el caso de la anaeróbica, no puedo copiarse ahora. En el caso de la anaeróbica, solamente se utiliza a la vitamina B3. La vitamina B3 es el NAT. En la aeróbica es que se utiliza la vitamina B1, B2, B3, B5 y la lipoamida, que serían 5 vitaminas que participan tanto en la conversión de piruvato acetil como en el ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs requiere de 5 vitaminas para producir ese dióxido de carbono, agua y ATP. Si no existen las vitaminas, no hay ciclo de Krebs. Si no hay oxígeno, no hay ciclo de Krebs. En cambio, en la anaeróbica es suficiente con la vitamina B3, con el NAT, porque el NAT recoge los protones en un solo paso en la glucólisis de glucosa a piruvato. Esas serían las diferencias entre glucólisis aeróbica y anaeróbica. Y de manera general, jóvenes, explicarles que la glucólisis es un proceso que puede ocurrir en condiciones de normoglicemia, pero también puede ocurrir en condiciones de hiperglicemia. Cuando estamos en hiperglicemia, acelera más la glucólisis, pero cuando estamos normales, entonces igual puede ocurrir. No necesitamos hormona para activar la glucólisis, pero cuando estamos en hiperglicemia, activamos a que entre más azúcar y active más la glucólisis, o sea que puede activarse por la insulina. Cuando estamos en hiperglicemia, se activa por la insulina. Cuando estamos en normoglicemia, la glucosa entra por los GLUTs y se metaboliza totalmente. Aclarar que los glóbulos rojos siempre presentan una glucólisis. ¿No ven? Los glóbulos rojos siempre presentan una glucólisis anaeróbica debido a que carecen de mitocondria. Y esos 2 ATPs es para su propia energía del eritrocito. Ahora, ¿se acuerdan que la glucólisis genera NAT en el citoplasma? Cuando la glucosa se convierte en piruvato, se genera 2 NAT. ¿Se acuerdan? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Entonces, estos NATs no pueden quedarse. Y la otra lanzadera, esta es la más fácil, esta les voy a explicar primero. Y estos NATs, quiero que observen aquí, están en el citoplasma. Esto ha ocurrido cuando la glucosa se ha convertido en piruvato, llamada glucólisis, ¿no? Entonces, cuando la glucosa se convierte en piruvato, aquí se produce NAT reducido. Estos NAT están ahorita en el citoplasma. ¿Qué va a ocurrir con este NAT? Este NAT se tiene que convertir en 2.5 ATPs, que es lo que vale generalmente una molécula de NAT. Pero ¿dónde tiene que ir el NAT? Tiene que ir aquí, a la mitocondria, específicamente a la cara interna de la membrana interna para un proceso llamada fosforilación oxidativa, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Entonces, nosotros necesitamos que el NAT venga a este proceso que está aquí, que se llama cadena transportadora de electrones, que ocurre en la
mitocondria, no en la matriz, sino en la membrana interna, en la membrana interna, en la cara interna de la membrana interna de la mitocondria. Les explico esta parte. Este sería el citoplasma, este sería la membrana externa, el espacio intermembranoso, la membrana interna y la matriz mitocondrial. ¿Se ubica? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Entonces, el NAD tiene que llegar hasta aquí. Y como es una molécula grande, nicotín, adenín, dinucleótido, es una molécula grande. Ustedes saben que las funciones de las membranas son la permeabilidad, no dejan pasar. Entonces, no puede atravesar el NAD esta barrera, que sería la membrana, aquí está, la membrana externa. Tampoco puede atravesar la membrana interna. Entonces, ¿cómo hacemos que entre? Lo que hacemos es una lanzadera y existen dos lanzaderas. Una lanzadera se llama glicerol 3-fosfato y la otra se llama malato aspartato. Esta es facilita, la otra es un poquito más compleja. La lanzadera glicerol 3-fosfato, aquí está el glicerol. Necesito este NAD reducido, lo que vamos a provocar es que este sustrato, dihidroxiacetona 3-fosfato, es un sustrato de la glucólisis, va a captar los protones. O sea, esta dihidroxiacetona se lo va a agarrar estos dos protones. Y el NAD va a perder los protones y de NAD reducido se va a convertir en NAD oxidado para nuevamente ir a la glucólisis a recibir protones y convertirse en NAD reducido. Entonces, cuando la dihidroxiacetona gana estos dos protoncitos mediante esta enzima, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica, dice, ¿no ve? Aquí está en lila, la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica, ¿qué ocurre? Este se convierte en glicerol 3-fosfato y los dos protoncitos están con el glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato puede atravesar la membrana interna y una vez que atraviesa el glicerol 3-fosfato, este glicerol se va a convertir nuevamente en dihidroxiacetona 3-fosfato soltando protones. ¿Y a quién le suelta? Oxidándose, ¿a quién le suelta los protones? Al FAT. El FAT oxidado gana los dos protoncitos y aquí están los dos protones. Y el FAT pasa de oxidado a FAT reducido. Y el glicerol 3-fosfato, estos dos protoncitos que ha metido, le entrega al FAT. Al perder los dos protones, se vuelve a convertir en dihidroxiacetona 3-fosfato. Y esta puede volver a ingresar para recoger otros protones. En resumen, este NAD, pero no el NAD, los protones han entrado con el glicerol ha traído los dos protones y ahora estos dos protones están aquí. Y estos dos protones, o sea, el FLAT, va a entregar estos dos protones a la cadena transportadora de electrones y este FAT, por todo el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, nos va a generar 1.5 ATPs. Aquí hay deficiencia de energía, estamos perdiendo energía. ¿Por qué? Porque normalmente una molécula de NAD nos genera 2.5. Pero ¿qué ocurre? En la lanzadera glicerol 3-fosfato estamos metiendo los protones de NAD al FAT. Y por ende, no es 2.5, sino por la lanzadera glicerol 3-fosfato vamos a obtener solamente 1.5 ATPs porque es de NAD por FAT. ¿Queda claro?
Sí, doctora. La otra lanzadera, y con eso terminamos el tema. Aquí. Esta lanzadera es un poquito más compleja. Y en esta lanzadera, jóvenes, me tienen que atender para poder comprender. A ver, aquí me ven esto. Ya. Ahí. Aquí están los NAT. Les voy a colocar. Aquí están los NAT. ¿Ya? ¿Dónde está el NAT? En el citoplasma. ¿De dónde está proviniendo este NAT reducido? De la glucólisis, de glucosa a piruvato. Este NAT, saben que no puede ingresar ni membrana externa ni membrana interna. Entonces, lo mismo, citoplasma, membrana externa en amarillo, el espacio intermembranoso, en rosado membrana interna, y todito esto es la matriz mitocondrial. Para que este NAT pueda meter los protones, o sea, dar los protones a alguien, o sea, para que puedan entrar estos protones, yo necesito aquí en el citoplasma al oxalacetato. Pero lamentablemente este oxalacetato tiene que entrar desde la mitocondria. No hay oxalacetato en el citoplasma. El oxalacetato existe en la mitocondria. Pero el oxalacetato es una molécula impermeable. No puede atravesar ni membrana interna ni membrana externa. Para eso, el oxalacetato, la única forma es salir como malato. ¿Y qué tengo que hacer? El oxalacetato se va a convertir en aspartato. Miren la flechita. El oxalacetato se está convirtiendo en aspartato. El oxalacetato es un cetoácido. Esto yo creo que ustedes me comprenderán. Hemos llevado que es un cetoa en transaminación, o sea, en las enzimas transaminasas. Cetoácido quiere decir que es esqueleto carbonado, nada más. Y este cetoácido se va a convertir en un aminoácido. Para que un cetoácido que solo tiene carbonos se convierta en un aminoácido, yo necesito, miren, para que este cetoácido se convierta en un aminoácido, yo necesito de un grupo amino. Este proceso se llama transaminación. ¿De dónde saco el grupo amino? ¿De dónde saco el grupo amino? Del glutamato. En este caso, el glutamato es un aminoácido, ¿no ve? El glutamato o ácido glutámico es un aminoácido. Este glutamato va a perder su grupo amino y este grupo amino, el NH2, se lo va a dar al oxalacetato. Y al darle al oxalacetato este grupo amino, el oxalacetato se convierte en un aminoácido nuevo llamado aspartato. Pero cuando el glutamato ha perdido el grupo amino, se ha convertido en alfa-cetoglutarato. No sé si me comprenden esta parte. Doctora, entonces todo va a empezar gracias al oxalacetato que va a tener esa colaboración con el glutamato para poder convertirlo en un aminoácido. Exactamente. Lo que necesitamos es sacarlo al oxalacetato de la matriz mitocondrial. Pero el oxalacetato no puede atravesar ni membrana interna y no puede atravesar ni membrana externa. ¿Cómo va a salir? Convirtiéndose en un aminoácido llamado aspartato. Pero ¿cómo se convierte en aspartato? Cuando el glutamato le dona el grupo amino. Esto se llama transaminación. Han debido llevar ustedes en sus grupos prácticos. Transaminación es la transferencia del grupo amino de un aminoácido
a otro cetoácido, ¿no? En este caso, el glutamato es un aminoácido, va a perder su grupo amino y se lo está dando al oxalacetato. El glutamato, al perder el grupo amino, se está convirtiendo en alfa-cetoglutarato, o sea, de aminoácido a cetoácido. Y el oxalacetato, que es un cetoácido, gana el grupo amino y se convierte en un nuevo aminoácido llamado aspartato. Tal vez borrándolo, miren, el oxalacetato se ha convertido en aspartato. Listo. Pero para esto, miren las flechas, he necesitado un grupo amino y he necesitado una enzima. La enzima se llama glutamato transaminasa citosólica. Perdón, mitocondrial, porque estamos en la mitocondria. Glutamato transaminasa es una transaminasa, ¿ya? Entonces, esta enzima ha permitido la transferencia del grupo amino del glutamato al oxalacetato. ¿Hasta ahí me comprenden? Sí, doctora. Posteriormente, el aspartato sí puede atravesar. ¿Listo? Atraviesa. Tengo aspartato en el espacio intermembranoso y inmediatamente tanto el aspartato pasa y atraviesa la membrana externa. Ya lo tengo al aspartato aquí afuera. El glutamato también puede atravesar y ya lo tengo al glutamato aquí afuera. Perdón. Ahorita solamente nos interesa esperen. Perdón. El aspartato ha atravesado por aquí y atravesado y ya lo tengo aquí afuera al aspartato. ¿Sí? Pero se acuerdan que el glutamato se convirtió en alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato atraviesa y posteriormente este alfa-cetoglutarato atraviesa. Entonces, aquí Sí, doctora. entonces continuamos. Ya. En esta parte estábamos. Me avisan si no me escuchan. Ya. Entonces, ¿qué hemos logrado? Que el oxalacetato salga como aspartato. El aspartato ya está aquí. ¿Listo? Y cuando el oxalacetato ha salido como aspartato, el glutamato se ha convertido en alfa-cetoglutarato, que también ya lo tenemos aquí afuera. Ahora, ya han atravesado el aspartato y el alfa-cetoglutarato, la membrana interna y externa. ¿Qué va a ocurrir? Inmediatamente, el aspartato, jóvenes, se va a convertir en oxalacetato, que era lo que queríamos, ¿sí? Pero ¿cuándo se va a convertir este aminoácido en un cetoácido, que es el oxalacetato? Cuando pierde el grupo amino. Y cuando pierde el grupo amino, este está perdiendo el grupo amino, se lo va a entregar al cetoácido alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato va a ganar el grupo amino y este grupo amino, este de aquí, se lo va a agarrar el grupo amino del aspartato y se va a convertir en glutamato. Este es un cetoácido, está ganando un grupo amino y se está convirtiendo en un aminoácido. Y este aminoácido, al perder el grupo amino, se está convirtiendo en un cetoácido. Entonces, el glutamato nuevamente ingresa a la matriz mitocondrial y aquí está ya el oxalacetato. Entonces, el aspartato se ha convertido en lo que nosotros necesitábamos, oxalacetato. El oxalacetato, saben que no puede atravesar, por ende se tiene que convertir en malato.
Para que el oxalacetato se convierta en malato, utilizo a la malato deshidrogenasa citosólica. 1 porque es del citoplasma. Para que el oxalacetato se convierta en malato, necesito NAT. Y ahora sí recién está lo que queremos meter, los 2 protones. Estos 2 protoncitos o 2 hidrógenos se van a unir al oxalacetato y cuando se une al oxalacetato, el oxalacetato se convierte en malato. O sea que los 2 hidrógenos los va a meter el malato. Este proceso de oxalacetato a malato se llama reducción. El oxalacetato se está reduciendo a malato, está ganando hidrógenos. El malato puede atravesar la membrana interna y puede atravesar la membrana externa y puede atravesar la membrana interna. Y ya lo tengo aquí, ya ha entrado el malato con los 2 protoncitos que se lo ha agarrado el oxalacetato para convertirse en malato. Son los 2 protones del NAT del citoplasma. Y el malato se vuelve a convertir en oxalacetato por la malato deshidrogenasa mitocondrial. Para que el malato se convierta en oxalacetato, el malato va a donar los 2 protones. ¿A quién? Al NAT. El NAT va a recibir estos 2 protones y se va a convertir de NAT oxidado a NAT reducido. Miren, tanto problema para que este NAT de aquí, tanto problema para que este NAT que está aquí, este NAT reducido, ingrese hasta aquí. Pero no entra el NAT, lo que entra son los protones. Y esta lanzadera se llama lanzadera malato-aspartato. ¿Por qué? Porque yo necesito sacar al aspartato, al oxalacetato en forma de aspartato, y el oxalacetato se convierte en malato, y el malato es el que mete los protones hacia adentro. Y aquí, cuando el malato ha metido los 2 protoncitos, el NAT se va a convertir en 2 ATPs, donde en la cadena transportadora de electrones. Por ende, esta lanzadera, en malato aspartato, mete al NAT reducido por NAT reducido. Y la ganancia de energía sería 2 ATPs. Entonces, no perdemos energía por la lanzadera malato-aspartato. En cambio, por la lanzadera glicerol 3-fosfato, metemos NAT por FAT reducido. Y perdemos ahí energía. El FAT nos genera 1.5 ATPs, en cambio, el NAT es 2.5, no es 2. Se ha borrado todo. Aquí, el NAT vale 2,5 ATPs. La lanzadera malato-aspartato, que es desde aquí, nos genera más energía. En cambio, la lanzadera glicerol 3-fosfato nos genera menos energía, porque es NAT por FAT. No sé si se ha comprendido esta parte, jóvenes. Doctora, pero en sí, en la de glicerol 3-fosfato, solo habría menos energía, pero no perdía energía, algo así. Perdemos energía porque en la lanzadera está entrando NAT por FAT. Entonces, en vez de generarse 2.5, porque lo que te está generando en el citoplasma es NAT, y el NAT vale 2.5 ATPs, pero en la lanzadera glicerol 3-fosfato va a entrar los protones del NAT, pero en forma de FAT, y el FAT solamente te genera 1.5. Si se usa la lanzadera malato-aspartato, el NAT entra como NAT, o sea, no pierdes energía, 2.5. En sí, ¿para qué sirve la lanzadera? Para introducir protones, nada más. Introducir, ¿qué protones? Estos jóvenes, estos protoncitos introducen.
aquí, pero se introducen mediante sustratos y aquí están los dos protoncitos, ¿no? Porque la cadena transportadora de electrones lo que usa son los protones y electrones. Por eso se llama cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, que es una ruta metabólica donde nos genera tanto el NAD y el FAT se convierten en ATP. El FAT 1.5 y el NAD 2.5. Como resumen en esta lanzadera, el oxalacetato tiene que atravesar en forma de aspartato y posteriormente el oxalacetato se convierte en malato y el malato es el que mete los NAD. Pero para que el oxalacetato salga afuera, necesitamos de aminoácidos como glutamato y necesitamos otro sustrato, el oxalacetato, ¿no? El alfa-cetoglutarato. Esta lanzadera es bien compleja, pero eso es lo que tenemos en nuestro organismo. Y es la única forma que los NAD que se han producido en la glucólisis de glucosa piruvato puedan generar energía. ¿Por qué? Porque lo demás de piruvato acetil, esos NAD ya están aquí, en la matriz mitocondrial. Los del ciclo de Krebs ya están en la matriz mitocondrial. Entonces, los NAD de piruvato acetil y los NAD del ciclo de Krebs no necesitan lanzaderas porque ya están en la matriz mitocondrial. El lío es los NAD producidos en el citoplasma. Y la glucólisis de glucosa piruvato produce 2 NAD en el citoplasma. Y esos NAD, como no pueden atravesar como NAD, se llama lanzadera. Se lanza, o sea, mediante sustratos, se gana esos protones y se los mete al interior para generar energía. ¿Se comprende, chicos? ¿Jóvenes? Sí, Doctora, clarísimo. disculpe, Sí. doctora, en cuanto a las dos lanzaderas, ¿cuál es la que más utiliza nuestro organismo o hay indiferencia entre los órganos? Depende porque si tiene disponibilidad de aspartato, de glutamato, de alfa-cetoglutarato, de malato, va a utilizar esta. Pero en el caso de que no estén disponibles o no haya buena cantidad, va a utilizar la glicerol 3-fosfato y ahí nos quedamos con menos energía. El organismo, o sea, el organismo depende, ¿no? De la cantidad de sustratos, del transporte. Fíjense que tampoco es tan fácil porque aquí se necesita dos transportadores, ¿no? Transportador mitocondrial de glutamato y transportador mitocondrial de alfa-cetoglutarato. Entonces, necesito, estas son tipos proteínas, ¿no? Integrales para tanto el glutamato como para el alfa-cetoglutarato. Normalmente tenemos disponibilidad de todo y lo ideal es que el NAD entre por lanzadera malato-aspartato, pero en el momento en que falle o se necesite o no tengamos algún sustrato, se utiliza la lanzadera glicerol 3-fosfato. Más frecuente esta. Gracias, doctor. ¿Alguna duda más, jóvenes? Doctora, ¿el Dime. glutamato viene del citosol o de la matriz mitocondrial espacio intermembranoso? Aquí está, del citoplasma. Entra. Aquí está. Y aquí el glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato es que es todo un conjunto. El alfa-cetoglutarato sale y cuando sale se convierte en glutamato. Está bien, doctora, gracias. Y en el caso del aspartato se convierte en oxalacetato, en malato, el malato entra y nuevamente el oxalacetato se convierte en aspartato y así dan vueltas, ¿me entiendes? Uno no existe con el otro. O sea, este glutamato se convierte en este y este, o sea, depende de, como te digo, de si ya tenemos este, entonces, ¿dónde empieza esto? En resumen, como tal vez tienes esta duda, Reni, ¿dónde inicia esto? Normalmente, aquí, en el citoplasma yo tengo los NAD y inmediatamente este oxalacetato tenemos que sacarlo. Pero para sacarlo yo necesito de glutamato.
¿no? Y este glutamato puede ingresar de aquí o tener presente también en la mitocondria. Está bien, doctora, me quedó mucho más claro. Ujú. Bien compleja, ¿no? Esta lanzadera. Tanto lío para meter 2 protoncitos, nada más. Bien, no hay más dudas. Con esta clase, con las lanzaderas, terminaríamos esta parte y el día viernes les tocaría el tema ciclo de Krebs con el doctor René González. Que tengan buen día, jóvenes. Hasta luego. Doctora, gracias.